Buenos días, un gusto saludarte eh, con alegría, con sencillez, con esperanza. Te saludamos para compartir la primera lectura de este día, números 21, del 4 al 8. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien, gocemos de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Éxodo 21 del 4 al 8. Partieron de Horeb, camino del Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom. El pueblo comenzó a inquietarse por el camino y murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no tenemos pan ni agua, y estamos hastiados de este desabrido maná. Entonces Yahvé mandó contra el pueblo serpientes de las llamadas ardientes que los mordían, así que murió mucha gente de Israel. El pueblo fue a donde Moisés y le dijo: hemos pecado, hablado contra Yahvé y contra ti, intercede ante Yahvé para que se aleje de nosotros las serpientes. Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió: haz una serpiente de bronce. Haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y todo el que la mire sanará. Moisés así lo hizo, y si alguien era mordido miraba la serpiente de bronce y no moría. Palabra de Dios, que por la escucha de la palabra se nos perdone nuestros pecados. Hermanos, Dios había prohibido hacer imágenes de todo lo que existe. No se podía hacer una imagen de una paloma, de un buey, de un perro, de un gato, de nada, porque era pecado. ¿Y qué pasa? Y Yahvé le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce. Y si leemos Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 18, 4. No es la serpiente, no es la que yo buscaba. Y también ordena a Dios que hagan 2 querubines y los pongan ahí en el templo. Se contradice el Señor. Se contradice. Primero te dice: no hagas imágenes, y luego te dice: hazlas. Es que lo que no es que esté prohibido que hagas una imagen. Lo que está prohibido es que tú creas que esta cruz de metal es Dios. Pues no es Dios. Que tú creas que esa pintura del Quijote es Dios. Pues no es Dios. Es una figura de un hombre a caballo, nada más. Es tela y pintura. Que tú creas que una figura de yeso que representa a alguien es Dios, pues no es Dios, es pintura y yeso nada más, que nos ayuda a pensar en algo, Entonces, no es que se prohíban las imágenes, lo que se prohíbe es creer que existen otros dioses. En la antigüedad los antiguos creían en otros dioses, como los aztecas, como los egipcios, como los griegos, que creían que existían, eran religiones
politeístas, donde se creía que había muchos dioses, el dios del trueno, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, cuando hay un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, no es que esté prohibido que hagas una pintura, sino que tú creas que esa pintura es Dios. Esa pintura es Dios. Es como si yo creyera que esta cruz es Dios. Pues no, no es Dios. Esta cruz me recuerda a algo, que en una cruz Jesús murió por mis pecados, para salvarme. Y con su muerte y su resurrección, Jesús ganó para mí y para ti que crees en Jesús la vida eterna. Entonces vemos cómo este argumento es tonto de decir que somos idólatras. Los únicos que piensan que una figura de yeso, de madera, de metal es Dios, son los hermanos separados, nada más. Ellos son los únicos que creen que una figura de metal, de yeso, de madera, de cobre es Dios. Nada más ellos. No, ningún católico cree que eso sea Dios. Nosotros creemos en un Dios en tres personas, el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre nos crea, Yahvé es el Padre. El Hijo nos salva muriendo en la cruz y resucitando, Jesús. Y el Espíritu Santo nos santifica y nos guía a la verdad. Nos da los carismas que necesitamos para hacer vida a la palabra y para llegar a la meta, estar con Cristo en el cielo. Esa es nuestra fe cristiana católica. La gente cree que nosotros católicos cristianos, no cristianos católicos, no creemos en Cristo. Yo es lo más tonto que escucho. Yo soy cristiano y estoy católico. Desde hace 2000 años nuestra iglesia fue fundada por Jesucristo. Entonces, es muy claro, es muy claro. No es, el problema no es de hacer imágenes. El problema es creer que esa imagen de madera, de metal, de yeso es Dios. Pues no, no es Dios. El único que hace milagros es Dios. La gente agarraba los pañuelos de Pablo y sanaba. Y no era idolatría, porque no te sanaba el pañuelo, te sanaba Dios. La sombra de Pedro sanaba a la gente. No era la sombra, ni era Pedro, era Dios, que utiliza el pañuelo de Pablo o la sombra de Pedro para sanar. Es Dios. Y es Dios el que nos sana. Es Dios el que nos sana, el que nos ayuda y el que nos restaura. Entonces, que nos quede muy claro que una imagen, un mono, una pintura, o una imagen de yeso, de madera, de metal, de oro, de plata, de fierro, no es Dios. No es Dios. Nunca hemos creído que sea Dios. Y así como los judíos no creían que la serpiente fuera Dios. Ellos no creían eso. Seguramente que si los hermanos separados existieran en el tiempo de los judíos, acusarían a los judíos de idólatras. Así de locura, es la locura de el hombre que no entiende la correcta interpretación de las sagradas escrituras. En el fondo, la serpiente es una alegoría de Cristo en la cruz. Así como la serpiente estaba colgada, Cristo estaba clavado, crucificado en la cruz. Y desde ahí, desde la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Perdonó nuestros pecados. Y de ahí, desde la cruz, oró por nosotros. Y de ahí, desde la cruz, nos salvó. Ganó para nosotros la vida eterna. Destruyó la maldición. Destruyó a Satanás. Venció a Satanás en la cruz. Y nos enseñó algo. Que el dolor
ofrecido con amor, es fuente de salvación. Hoy nadie quiere sufrir, pero si el dolor no sirviera para nada, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Jesús no hubiera muerto en la cruz si no sirviera para nada el dolor. Pero ese era el plan de Dios. Que así como la serpiente estuvo en el palo, así Cristo iba a estar en la cruz. Y todo el que creyera en Él tendría la vida eterna. Es así de fácil. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe nace de la predicación. Lo que se predica es el Evangelio de Cristo. Por eso es importante predicar el Evangelio, porque la gente entienda que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay salvación, que cree en Cristo, aunque muera, vivirá para siempre. Que lo que nos salva es la fe, que obra en el amor. Dice el apóstol Santiago que la fe sin obras está muerta. Por eso necesitamos creer en Jesús y hacer vida a la palabra, cumplir los mandamientos, especialmente amar a Dios y amar al prójimo. Así es la vida. Entonces, ya nos quedó claro que tener una imagen no es idolatría. Al menos que tú creas que esa pintura sea Dios, entonces sí, estás cometiendo un pecado. Si tú crees que un mono de yeso es Dios o que tiene poderes, estás siendo un idólatra. Si tú crees que una imagen es poderosa y milagrosa, eres idólatra, aunque seas católico. Porque el único que hace milagros es Jesucristo. Acuérdate, la plenitud de la revelación es Cristo. El Padre nos dijo todo lo que nos tenía que decir en Jesucristo. Y después de Jesucristo no puede existir una revelación más grande que Cristo. No estamos obligados a creer en revelaciones, en visiones de nadie. No es un dogma de fe. Cristo nos murió por nosotros, nos salvó y nos perdonó en la cruz. Todo lo que nos tenía que decir el Padre nos lo dijo en Cristo. No necesitamos más revelaciones, ni más visiones. En Cristo hay alegría, hay esperanza y hay salvación. El que cree en Cristo tiene vida eterna. La imagen nos ayuda a recordar algún pasaje de Jesús, o como en mi caso la cruz me recuerda que en una cruz Cristo pagó mis pecados, que fue por mis pecados, por los que murió y se entregó por mí, diría San Pablo. Entonces eso me ayuda a la cruz, pues yo nunca he pensado que la cruz sea Dios. Entonces hay que tener bien claro, mis hermanos, si no sabes preguntar, no te dejes engañar, no te dejes engañar. El mismo Yahvé ordenó que se hiciera una serpiente de bronce y 2 querubines de oro. Y 2 querubines de oro. 2 querubines de oro. Entonces, pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe a amar, que nos enseñe a ver su presencia en el mundo, que nos enseñe a buscarlo solo a Él, y que el lugar más importante de mi corazón lo ocupe el Señor y no las personas. Maldito el hombre que confía en el hombre. No te salva el sacerdote, no te salva el papa, no te salva el pastor, el ministro o el anciano. Nada más, Jesús tiene vida y vida en abundancia para ti. Un abrazo desde la ciudad de Monterrey. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, no aparte de ti su rostro, te conceda la paz. Salud para los enfermos, salud para los enfermos, paz para todos los pueblos. Que nadie muera hoy sin pedirle perdón a Jesús. Que nadie muera sin pedirle perdón al Padre. Que a nadie le haga falta hoy un plato de alimento. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz y brille para ellos la luz perpetua. Un abrazo desde la ciudad de Monterrey. Regálame un like, suscríbete a mi canal para que te lleguen más predicaciones, para fortalecer y crecer en la fe cristiana. Bendiciones.